Y ahora nos pasamos a otro tema. Como usted ya sabe, yo estoy emprendiendo una agencia que se llama 2V3, una agencia digital, pero que se va a encargar de hacerle el marketing digital a las empresas. Pero más que eso, yo le he querido formar con un objetivo, que es, como usted sabe, como usted me conoce, yo siempre he querido y he tenido una mentalidad bien diferente y mis aptitudes y mi fuerza de carácter y todo. Siempre he querido ser emprendedor, que eso lo heredé de usted. Y para mí también fue muy duro empezar en ese mundo me puse ese objetivo de que con esta agencia tal vez puedo llegarle a alguien, un joven como yo, a personas que también están empezando en ese mundo, tal vez darles consejos de cómo deben de hacer, de qué camino tomar, qué decisiones tomar. Entonces, yo le digo, se formó esta nueva empresa, que es Supercable, la formó usted la formó, usted puso todo lo que es la red externa, consiguió el financiamiento solo. Y antes de entrar a esto, vamos a entrar a un punto tal vez muy delicado. Usted estuvo en una campaña política, de la cual hemos hablado mucho, y usted entró con muchas ganas de servir a Macará. Yo soy testigo, no es porque usted sea mi padre, yo soy testigo de eso. Usted entró con muchas ganas de servir a Macará, de cambiarlo, así como lo está haciendo con las empresas, así mismo por medio de la política, porque ya hemos hablado mucho, porque yo tengo o sea, no quisiera que pase eso, pero en realidad la política influye mucho en el país y es 80% influyente en el país en todo, tanto economía, cultura, todo. Entonces viene usted de una campaña la ve, y tal vez no le echo mucha culpa a la gente, pero la perdió. Y, y usted no tenía formado una empresa en ese tiempo, solo estaba viviendo de un ingreso que era del sueldo de gerente de Supercable, porque ya la radio también la descuidó y ya no estaba generando los ingresos que generaba antes. Entonces, cómo en verdad fue ese renacer de usted, de decir, porque fue algo muy duro, porque usted la luchó muy duro, fueron como 3 años, 5 años metido en la política para venir y recibir un golpe muy duro, y usted se sacude y dice, no, yo tengo que seguir, aparte de lo que ya sabemos, de lo que usted, los problemas de salud que usted tiene y todo, y usted dice, no, o sea, tengo que salir adelante. Y yo lo acepto, yo no estuve en ese punto. Usted se levantó y tuvo el carácter y la fuerza de decir, no, yo voy para adelante y me formo una empresa y consigo el financiamiento y la pongo. O sea, explique un poco eso, porque es algo bien importante. Bueno, como antecedente yo te puedo decir que en la vida yo he tenido muchos ámbitos en la cual me ha gustado, ¿no? O le he puesto mucho impulso. Mi profesión, el deporte, la música y otro de ellos es la política. Cuando yo regreso a Macará, después de ser graduado como ingeniero en la capital de la República, hay la oportunidad de participar en política. Tenía en el año 2000, ¿no? 30 años. Y tuve la oportunidad ya de poder servir a Macará, ¿no? Y luego pues he pasado mi vida entre la política y el área que hemos conversado un poco, el área empresarial. Formé Supercable Macará, Supercable Catacocha, radiocomunicación, y allá lo que tú ahorita tocas, que es la radio. Esa empresa también se funda en el año 2004, como uno de mis objetivos de formar una empresa por año. Macará tampoco tenía radiodifusión, una radio en FM, y era otro de mis grandes anhelos de joven. Y todo unido, si te das cuenta, todo viene con un hilo conductor, que es la música, ¿no? Entonces tuve esa oportunidad de fundar la radio. Y era realmente un negocio que sí daba, una empresa formada, bien estructurada, que tenía sus ingresos. Y luego de eso, pues, como tú dices, viene esta oportunidad de poder ingresar ya no solo como concejal, sino de poder participar como candidato a la alcaldía de Macará. Primeramente consulté pues con ustedes, mi familia, con mi esposa, y iniciamos un camino, como tú dices, demasiado duro. Y mientras esto pasa, por supuesto, la parte empresarial queda de lado, porque es tan absurda las cosas en nuestro país, que solamente quiero tocar, no quiero meterme tan a fondo al tema político. Este no es un podcast de política, pero en este país
en Ecuador, tú no puedes ser candidato mientras tengas una empresa de telecomunicaciones, sobre todo que esté relacionada con el espectro de red eléctrica. Es algo absurdo. Pero sí puedes ser candidato si tienes un Pero si tienes un juicio, si estás acusado de cualquier acto de corrupción, no pasa nada en este país. Puedes ser candidato hasta la presidencia de la República. Hasta ahí dejemos ese tema. Eso es lo absurdo que tiene este país. Por lo tanto, a mí me tocó dejar a mis empresas fundadas por mí a nombre de otra persona. Fue una decisión muy dura. Ya desde el tema empresarial, económico, ¿no? Más aún, todavía dedicarnos a formar un partido, un movimiento político mucho más duro todavía, desde cero, ¿no? Y esos son los retos que realmente me ha puesto la vida y que me ha tocado con todo gusto afrontarlos. Y salimos adelante, formamos el movimiento. Hicimos una muy buena propuesta, como tú dices. Yo creo que no existe una mejor propuesta. Si ustedes ahora la leen, los macareños la pueden leer, ahí está mi propuesta inscrita en el CNE, la pueden revisar, qué es lo que nosotros proponíamos para cambiar. Y ahí hay los puntos de quiebre. Ya esas cosas, desde mi punto de vista, que soy una persona muy creyente, yo creo que también está lo divino, ¿no? Cuando uno pasamos la campaña política y no logro ganar las elecciones, uno reflexiona mucho al interior, ¿no? Y lo que yo te decía, para mí no hay fracaso, para mí no es que fracasé al no ganar la campaña política, al contrario, yo crecí mucho como persona, propuse algo muy bueno para Macará, pero simplemente no se alcanzó esa meta, nada más, eso pasó. Y es tan así, y ustedes tienen, y tú como hijo tienes pues la posibilidad de corroborar lo que te digo, que en la misma noche, cuando perdimos, ¿no? Yo los reuní aquí en casa a todos, a mi mujer y a mis 4 hijos, así como ustedes me dieron el aval para poder participar. Esa misma noche tomé la decisión de que esto terminaba acá, volteábamos la página y al otro día a trabajar, porque no teníamos más. Habíamos descuidado tanto la parte empresarial, ¿no? Que teníamos que prácticamente empezar desde cero. Y ahí es justamente lo que tú dices. Ahí viene el punto de quiebre que yo te digo. No, pues ya pasó la campaña, se hizo una buena propuesta, no fue aceptada, respetamos como siempre somos, somos muy respetuosos de la gente, pero vamos de aquí en adelante. Y ahí viene lo que tú dices. Desde el otro día, desde el siguiente día, empecé a estructurar ese proyecto. Pero no estamos tomando algo en cuenta muy importante, que es al tema de que yo quería llegar, la resiliencia. O sea, otra persona le puede haber dicho, no, ¿sabes qué? Yo dejé todas mis empresas de lado, me fui acá, no me apoyaron, y se quebraba como persona emocionalmente. Sí. Pero usted no fue así, usted, o sea, tuvo el carácter y dijo, no, yo el otro día me levanto y sigo, como que no pasó nada. O sea, esa resiliencia no la tiene cualquiera. Sí, realmente, y la campaña, como tú sabes, fue un tema muy duro, no solo desde el punto de vista físico, económico, sino desde el punto de vista emocional, emotivo. Fue un desgaste terrible, ¿no? Y a pesar de eso, tuve esas fuerzas para poder salir adelante. Y eso sí, como yo te repito, soy un hombre muy creyente. Yo creo que también desde arriba nos da las señales. Y también yo tengo muy presente las palabras de tu abuela, de mi mamá. Ella siempre decía, mira, no te preocupes, Dios abre y cierra caminos, abre y cierra caminos. Tocas puertas y te abren y otras puertas se te cierran. Entonces, cuando tú tienes eso claro, esta puerta, este camino se cerró. Pero al otro día tienes que levantarte, sacudirte y vas a ver que otra puerta se te abre. Y en efecto, así pasó. Y eso es justamente la resiliencia. Es decir, de un fracaso, entre comillas, de algo duro, poder sacar algo positivo y algo bueno. Y eso fue una de las principales aciertos que tuve, ¿no? En el sentido de poder impulsarme en ese, si tú quieres, tropiezo de la vida, para poder tomar, al contrario, impulso y hacer lo que hemos hecho conjuntamente contigo en este poco tiempo. Claro, y eso es lo que yo iba, y ahí usted funda la empresa de Alfanet. Claro, usted la funda solo, a esa empresa deja Armando solo, consigue el financiamiento después de haber sufrido
No, yo lo llamo fracaso porque yo he visto que dicen que las verdaderas personas exitosas están hechas a bases de pequeños fracasos y una escalera de fracasos. Yo sí lo llamo fracaso porque fue un fracaso, en realidad fue un fracaso lo que usted tuvo, pero se supo levantar, se supo parar y forma esa empresa. Y ahí es lo que yo voy, ahí es donde entro yo, porque yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando en la ciudad de Loja, en la UTPL, y yo ver todo este problema de lo que ustedes estaban pasando y cómo venía nuestra familia, porque en verdad, como usted dice, fue un golpe, lo económico se recupera, lo físico se recupera después de una dormida y lo emocional cómo. Entonces fue algo bien duro y ahí es donde entro y no es porque que yo quiero dejarla, como usted sabe, no es porque yo de capricho, de malcriado, de rebelde quiero dejar la universidad. No fue así, yo quise ser un apoyo para mi familia, yo no me veía ya echado o estudiando o algo que ni siquiera le veía futuro. Ya entramos después de ese tema. Entonces ahí donde entro yo digo, no, yo tengo que hacer algo también por mi familia, o sea, y voy a hacer algo. Y entro y llego aquí y ¿cómo es para usted esa mentalidad y esa visión de dejar en manos una empresa a un joven como yo que no tenía ni experiencia? O sea, yo no sabía nada de empresas, no sabía nada de la tecnología, no sabía ni programar un equipo de esos, no sabía ni cómo manejar empleados, no sabía nada. Entonces, ¿cómo es la mentalidad de usted? Bueno, mira, antes de contestar esa pregunta, solamente una acotación. Alphanet se funda en el 2015, como te decía yo, veníamos entre política y empresa. Y en el 2015 era una empresa que se dedicaba a dar el internet solo por inalámbrico. Ahí quedaba, ahí estaba. Y pues estaba totalmente descuidada, ya vino todo el tema de política que hemos hablado. ¿Cómo lo creo yo? Mira, ese es uno de los principales paradigmas que ustedes los jóvenes, sobre todo tú, yo te digo, en este tiempo, te lo vuelvo a repetir y se los vuelvo a repetir a la gente que nos escucha, yo he aprendido mucho y sobre todo he aprendido mucho de ti. Y una de esas cosas que he aprendido que para mí es un paradigma que es totalmente roto, porque a uno se cría con eso, con esa mentalidad, va, y es que se tiene que tener un título para ser exitoso en la vida. Ese paradigma se ha roto aquí en esta casa. Y para mí como padre, como alguien que creció oyendo siempre eso, tienes que ser profesional, tienes que estudiar, tienes que ir. Y no solo porque escuchaba, si uno cuando crece se convence, y yo era convencido, y yo quería ser ingeniero. Ese era uno de mis objetivos, y fui ingeniero por eso mismo. Pero cuando tú vienes con esa idea, a romper ese paradigma, insisto, es muy duro. Y uno como padre, y eso sí me ha caracterizado, y tú también tienes eso que corroborar, ser una persona muy amplia de mente, ¿no? En el sentido de poder escuchar mucho a la gente. Cuando tú tienes esa capacidad de poder sentarte y analizar y que te digan, tú estás equivocado en ese instante, yo era el equivocado porque yo seguía pensando de que para ser exitoso o tenías que tener una profesión en la vida y tú vienes con esa idea, realmente recapacito mucho, converso mucho con tu mamá y damos esa oportunidad, damos esa primera apertura a decir, bueno, estamos en otra época. Y eso es lo bueno con lo que conversábamos antes, del internet. El internet, eso viene a romper ahora. Para ustedes jóvenes que nos escuchan, es justamente eso. Ya no tienen entre comillas, la necesidad de ir a una universidad para poder sacar un título. Sí, tienen la obligación y la necesidad de capacitarse, eso sí, no lo olviden nunca. Para poder ser exitoso tienes que aprender. No uno, dos, todos los días. Y hasta el último día de tu vida tendrás que aprender cosas. Y pues damos ese gran salto a decir, bueno, yo quiero ser la persona que maneje. Y empiezas tú a capacitarte, a aprender, a preguntar mucho del funcionamiento de las empresas. Y yo también en ese sentido he sido muy abierto de poder enseñar, mostrar cómo se realiza el trabajo. Antes de eso hay una cosa, porque para mí, o sea, y yo lo sigo diciendo, yo creo que recibí la crianza más dura de la casa por todos los problemas que hemos pasado y por todo lo que yo vivo solo desde los 16 años, vivo en Loja solo, yo ya me separé de ustedes. Y yo ya lo conocía a usted como era, o sea, era bien duro para poder entrarle en el instante. Usted, como usted dice, usted es abierto de mente, pero usted no es abierto de mente con cualquiera, usted es abierto de mente con el que le demuestra.
Y yo ya lo tenía bien claro en la cabeza. Yo tenía que demostrar para que usted me dé esa oportunidad. Porque si yo no demostraba, yo sabía que usted es así. O sea, el que no le demuestra, usted dice, ¿sabe qué? No hay futuro ahí. Yo contigo no voy a ningún lado. Entonces, yo llego y como ya lo vimos, usted estaba haciendo un flujo de caja. Yo estaba sentado, me acuerdo, en un banquito. Y usted dice, ¿sabe qué? No va a dar el proyecto. O sea, debemos tener 300 clientes y se le notaba a usted el susto en la cara, como todo emprendedor cuando empieza su proyecto. Hay miedos y hay incertidumbre. Y yo cojo y le digo, ¿sabe qué? Démela a mí. El primer año yo le consigo esos 300 clientes. Y yo con un miedo adentro, pues yo no sabía nada. Con un miedo, con un terror adentro lo dije, démela a mí, yo consigo los 300 clientes. Y me acuerdo que en ese entonces usted no sabía que yo no sabía nada. Usted pensaba que yo sí sabía. Yo le dije, ¿usted está seguro? Sí, yo voy. Y al otro día, ese mismo instante, yo cogí mi celular, lo llamé a mi tío que tiene la empresa aquí. Le dije, tío, deme chance que quiero aprender desde cero. Fui, aprendí y ahí es donde usted se va dando cuenta, porque usted primerito no fue como la persona, ¿sabes qué? Toma y cógela. No, así no fue. Fue que cogimos, no sabía yo nada, me capacité, me tocó trabajar gratis más de 4 o 5 meses para poder capacitarme. Fui a Catacocha, le seguí demostrando con usted, estaba ahí y usted fue una gran ayuda porque me mentoreó en muchos aspectos. Y en verdad yo sí le demostré que yo podía hacer y hasta el día de hoy. Y entonces yo creo que ese es un gran consejo que usted, y tal vez porque este podcast va dirigido a muchos jóvenes, se les puede dar a los papás de esos jóvenes. Claro. O sea, mira, eso es lo importante de esto es cómo poder uno tener esa sensibilidad para poder decirle a una persona, sobre todo a un hijo, porque no es cualquier persona, ¿no? Es un hijo, además de decirle, oye, tú manejas la empresa, yo me voy a hacer a un lado. Cuando todo este tiempo, la gente adulta, ya yo tengo 50 años, siempre hemos creído que nosotros somos los que tenemos que ser el gerente, nosotros tenemos que ser el que maneja el dinero, nosotros el que tenemos que decir en qué se invierte y qué no se invierte. Dejar de esa manera de pensar a una persona tan joven como tú es durísimo. Es muy duro, es una decisión para nosotros muy dura, pero finalmente la tomamos. Y yo sí, en este sentido, pues a todas las personas que tienen a su lado un joven, una persona que quiera emprender, apóyenlo, denle la oportunidad. Realmente los chicos ahora son muy inteligentes, tienen todas las herramientas para poder seguir adelante. Y se demostró en muy poco tiempo realmente, ¿no? Te dejé en manos totalmente a la empresa, totalmente. Prácticamente yo, como tú dices, conseguí el financiamiento, se hizo la implementación del sistema y hasta ahí quedamos y vino ya todo el tema pandemia y puedes entrar tú a esa conformación de la empresa y a dirigir como un director prácticamente de operaciones de toda la empresa. Ese es el consejo que yo les puedo dar, denles esa oportunidad y cuando le demuestren, sobre todo con números, no hay nada que hacer. Claro, ese es el punto que yo decía. O sea, puede existir porque en verdad usted como padre es un hombre muy duro, demasiado duro pueden vernos así como todos, pero en verdad es demasiado duro. A mí sí me ha tocado criar, a mí no me ha dado nada de lujos. Usted siempre me ha dicho, tú tienes que ganártelo siempre. Cada zapato, cada camisa que tú te compres, tienes que ganártelo, tienes que saber, aprender, ganártelo para que tú lo valores. Y en verdad ese es un consejo que les puedes dar a los papás. Tanto si puede que carezca lo económico como que ya tenga lo económico, que haya ese equilibrio en el joven. Que si tienes, o sea, que no le des todo, porque si lo crías, le das todo, lo crías un inútil completo. Totalmente. Y si no tienes, en cambio, por no tener y cerrarte a no apoyar, también lo crías inútil. O sea, y ahí está la sabiduría de uno, ¿no? En poder balancear cuál es el nivel específico, el nivel correcto para poder darle o quitarle a un hijo
o darle la posibilidad o no. No, esa es la sabiduría que los padres debemos de tener en ese sentido y que siempre estamos ahí expuestos a eso. Entonces lo que tú dices es cierto y eso también lo llevamos siempre, o sea, desde la crianza. Cuando mi papá estudiábamos en Quito, él siempre decía que haya para la comida, para el estudio y para el transporte. Ya lo demás, algún rato, ¿no? Y aquí en casa, como siempre decimos, que quiero algo que muchas veces ahí discutimos en familia internamente, ¿no? Que se hay que dar. No, a ver, ¿qué ha hecho para ganárselo, no? ¿Qué ha hecho? En su trabajo, en sus estudios, tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando demuestran realmente, no hay nada que hacer. Ahí sí. Y la única forma de poder a uno taparle la boca es con resultados. Exactamente. Y la otra pregunta, ¿cómo uno vence ese miedo a poder emprender algo desde cero? ¿Cómo vence ese miedo? Porque mucha gente atrás que nos ve tienen ese miedo y es el mayor miedo que tienen todos. ¿Cómo vencer ese miedo a levantar un emprendimiento desde cero? Yo creo que una herramienta fundamental es la capacitación. Cuando tú tienes los conocimientos, cuando tú tienes esa posibilidad de haber aprendido, tú no le tienes miedo. Sabes que puede ocurrir algo, ¿no? Que cuando tú planificas, haces un flujo de tu dinero, corres los estados financieros y ves que puede haber esa posibilidad de que te vaya mal, incluso de que quiebres, incluso de que cierres una empresa, ¿no? Puede haber. Pero cuando tú tienes los conocimientos necesarios, yo creo que no hay por qué tener miedo, ¿no? Hay que impulsarse, hay que tomar la decisión, porque finalmente la vida en sí es una toma de decisiones, y más aún en el área empresarial, de comercio, de negocio, hay que tomar la decisión, y cuando la toma la decisión, hay que echar para adelante, ¿no? Y yo concuerdo, o sea, totalmente con usted. El miedo se lo vence con capacitación. Y yo lo entendí ese mismo instante cuando yo estaba sentado y yo con todo el terror del mundo le dije, el primer año le doy los 300 clientes. Yo estaba con un miedo terrible, pero ese miedo, todo ese miedo que yo tenía dentro, lo transformé en trabajo y capacitación, porque al otro día todo el miedo que tenía lo boté y dije, me voy donde mi tío y me capacito. Y cada vez más se me fue perdiendo esa incertidumbre, se me fue perdiendo, está fácil, aquí así ha sido, y se te van abriendo caminos. Y no concuerdo, no hay otra mejor explicación. La única forma de perder el miedo es transformar ese miedo en trabajo duro y capacitación, y ese miedo se te va a ir, pero solo. Así es, y la incertidumbre, acuérdate, la incertidumbre siempre va a existir, pero al contrario, cuando tú le das cabida más a la incertidumbre, es cuando tienes más miedo. Pero si a esa incertidumbre tú la enfrentas, ¿y cuál es la manera de enfrentarla? En este caso, desde el punto de vista empresarial, es tomando la decisión de hacerlo, con capacitación, sabiendo lo que se tiene que hacer. La incertidumbre cada vez se minimiza y por lo tanto el miedo desaparece. No hay otra forma. Y hay otro miedo que ya no tanto va en lo empresarial, también ya afecta demasiado en la vida, y es el miedo a las críticas, al qué te dirá la gente. Y ese creo que el 99,999% de las personas lo tenemos. El miedo a qué va a decir la gente, a qué dirá. Y usted es uno del 0,1, porque yo lo he visto que usted, y eso me ha pegado a mí harto de usted. O sea, usted es una persona que no le importa el qué dice la gente. No, usted puede salir en zapatillas, puede salir con pantalonetas viejas, con lo que le dé la gana, y a usted no le interesa lo que piensen los demás. Y por eso es que le hago esa pregunta. O sea, ¿cómo también pueden vencer ese miedo a las críticas? Con los objetivos claros. Cuando tú tienes un objetivo claro, no importa todo lo que los demás digan o todo lo que tengan que hacer. Mira, por ejemplo, yo tenía, como te contaba hace poco, yo tenía esa idea de siempre tener una empresa, ¿no? Y el objetivo mío era tener una empresa. Y para eso tenía que aprender a comercializar algo. Yo no tenía ninguna vergüenza de coger y los mangos de la finca de mi papá y los a cosechar y los a vender en la camioneta. O de ir a vender leche, por ejemplo. Mi objetivo cuando yo retorné de ser ingeniero, me casé, tuve la oportunidad de casarme inmediatamente después de ser ingeniero.
Y mi objetivo era mantener a mi familia. Ese era mi objetivo fundamental. Y para hacerlo, ese era mi objetivo. Y para hacerlo tenía que hacer lo que sea. Y para hacer lo que sea, era un ingeniero de haber graduado de ingeniero electrónico en una de las mejores universidades de Quito, venir a Macará a vender leche. Y ordeñaba vacas y vendía leche a domicilio, por ejemplo, con mi esposa. Y contigo que estabas de 1 año de edad. Entonces, cuando tú tienes los objetivos claros, no importa. Luego me tocó cosechar arroz, sembrar arroz, deshiervar arroz. Igual con mis botas, con mi sombrero y todo. Tienes ese objetivo. Entonces, cuando tú, insisto, tienes una meta, te planteas una meta, es la única manera de perder el miedo y de perder ese miedo al qué dirán. Y yo, por ejemplo, ahora te felicito porque ponerse frente a una cámara, tratar de dar contenido de valor a la gente, no cualquiera lo hace, ¿no? Y eso es perder el miedo. Pero ¿qué tienes que tener con eso? Un objetivo claro. Totalmente estoy y sigo de acuerdo con usted en muchas cosas de las que dijo. Si tú tienes un objetivo claro, si tú tienes una meta clara en tu vida, y aparte de eso yo le agrego algo más, si esa meta a ti te quema por dentro y no te deja ni dormir y a veces no te deja ni comer, como usted sabe, uno puede estar arriba trabajando y si no lo llaman a comer uno no baja. Es porque tiene el objetivo que le quema, tiene que sacar ese proyecto, tengo que sacar eso, tengo que sacar porque si no lo saco no puedo dormir. Tiene que quemarte de adentro, porque si no te quema no sirve y vas a seguir pensando en el qué dirá la gente. Si tú no tienes un objetivo claro, si tú no tienes una meta clara y aparte ese objetivo y esa meta no te quema, olvídate. No es una meta, no es un objetivo y por lo tanto estás buscando una excusa para no hacerla. Eso es simplemente el tener eso del qué dirá la gente, ¿no? Y sobre todo, o sea, ya, si no tienes un objetivo, si no tienes una meta y te sigue importando qué dirá la gente en muchos aspectos, a veces en diga, yo no me puedo vestir así, yo no me voy vestido así. O sea, yo digo, hay dos cosas. Una cosa es la opinión y otra cosa es el consejo. Opinión y críticas te la da la gente que no ha conseguido algo en su vida, que no ha hecho nada en su vida, que no ha recorrido por el camino que tú estás. Y un consejo son las personas que han recorrido el camino, que han hecho algo, que se han arriesgado, que han perdido el miedo. Y esas personas no te van a criticar. En cambio, te van a ayudar. Por eso se llama consejo. Entonces le digo, ¿por qué uno tenerle miedo a las críticas de gente que ni siquiera está en el mismo puesto que uno? A veces está en un puesto más abajo y critica. Claro, por supuesto, entonces eso es la experiencia. ¿De quién tienes que escuchar? Realmente es de gente que tiene experiencia, ¿no? Y de quién no debes escuchar a gente que no ha hecho nada en su vida. Por lo tanto pueden decir lo que sea, puedes respetar el criterio, pero no tomarlo ni hacerlo tuyo. Pero esa gente que no ha hecho nada en su vida es la que más critica y la que más habla, y eso lo hemos hablado aquí, eso siempre pasa eso. La persona exitosa y la persona que ha conseguido algo no tiene tiempo para estar dañando a la otra persona, para estar criticando, para estar hablando mal. O sea, las personas que te van a criticar son personas que no están haciendo nada. Eso tienes que meterte en la cabeza. Tú estás haciendo algo. Es que fundamentalmente cuando tú te planteas una meta, un objetivo, y como tú dices, es algo que te quema por dentro, que el corazón te palpita, que todas las noches duermes, medio duermes, te despiertas y sigues pensando en eso, es porque realmente estás concentrado en la meta, ¿no? ¿Qué pasa me hace la pregunta, un empresario, una gente que se pone en una empresa, un negocio, muchas veces nosotros no dormimos, porque tenemos que estar pensando cómo financiamos, cómo tenemos más clientes, cómo tenemos de cambiar de tecnología, cómo innovamos, todo eso. Muchas de esas cosas somos incomprendidos, ¿no es cierto? Porque un domingo que hay que disfrutar, muchas veces no lo hacemos, ¿no? Una fiesta que hay que ir, muchas veces no la vamos, ¿no? Y muchos amigos, muchas personas dicen, este man es aburrido, este tipo no le gusta divertirse, o no comparte, ¿no? O creído. O muy creído, ¿no? Y no es así. Entonces, insisto, para mí fundamentalmente es plantearse objetivos y olvidarse del resto. Hay otra pregunta, y ya lo tratamos, pero no lo tratamos bien a fondo. ¿Hay que ser un experto o saberlo todo para poder emprender? No, definitivamente no, porque uno de las funciones de alguien que se dedica a crear empresa, a tener comercio, es fallar. Si tú no fallas, no hay manera. Por eso yo te decía antes que el fracaso, porque fracasar es realmente
terminarse, ¿no? El fracaso es una palabra muy dura para mucha gente, como lo ve que ahí terminó y nunca más se volvió a levantar. Por eso para mí, más bien antes de fracaso es, como yo te decía, son metas no cumplidas, ¿no? Tú tienes que caer en el error, tropezar y tener la capacidad de poderse levantar, ¿no? Y yo a muchos de los grandes empresarios yo los he seguido, los he escuchado y todos tienen que tropezar, muchos quebrar y no una, varias veces, ¿no? Y es una pregunta que la hacen demasiado, o sea, y no hay que saberlo todo. Ya hemos escuchado aquí cómo empezó usted armando las empresas, que de la universidad no sabía financiar, no sabía qué es un equity, no sabía cómo dar la tecnología. Ya me han escuchado a mí que yo no sabía ni cómo programar una ONT, que es el equipito que se pone en casa. O sea, no hay que saber nada. No, por supuesto. Hay que arriesgarse. Tú en la universidad no sales con los conocimientos totales de la tecnología. Es más, en el último Alphanet, como te decía, primeramente era una empresa que se dedicaba a dar internet inalámbrico. ¿Qué sabíamos nosotros de fibra óptica? No sabíamos nada, ¿no? Empezamos de cero. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Tener esa capacidad para poder contactar gente que sí sabe del tema, ¿no? Y poder contratar a esa gente que levante todo un proyecto. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, tú no tienes que realmente saber todo para poder operar todo tu negocio, ¿no? O todo tu idea, ¿no? Tienes que tener la capacidad de cómo estructurar ese proyecto. Pero yo creo que esta pregunta la hacen por lo anterior, por los miedos. Sigue habiendo un miedo ahí. Porque claro, porque si no lo sé, nadie lo puede hacer. Es que eso es lo otro también. No emprendo porque no sé. No emprendo porque no me capacité. No emprendo. O sea, sigue siendo un miedo. Esa pregunta sigue tirando miedos. O sea, vamos a lo anterior. Primero tienes que tener un objetivo y una meta clara que te queme. Después ni siquiera te vas a hacer esa pregunta. Por supuesto. Ni siquiera te la vas a hacer. O sea, Cuando tú tienes ya la capacidad de poder decir, este proyecto sí da, este negocio sí da, el miedo se te va a ir. Pero cuando tú no sabes, es cuando dices, ¿y cómo mira? ¿Y si invierto? ¿Y si quiebro? ¿Y si no tengo clientes? ¿O si este negocio no da? Es porque no has hecho ni siquiera un estudio de mercado. Porque no has hecho un estudio financiero, ¿no es cierto? Cuando no haces nada de eso, te ves abocado a todas esas cosas. Y finalmente vas a tener muchísimo miedo, por supuesto, ¿no? ¿Usted cómo se considera como empresario, como emprendedor? Bueno, yo creo que yo me considero exitoso, porque el éxito es muy personal. El éxito no tiene nada que ver cómo te ven a vos, ¿no? El éxito es tuyo. Fundamentalmente tú te planteas una meta y la alcanzas o no la alcanzas. ¿Y eso quién lo sabe? Solo tú. Es una personal, solo tú. Entonces yo considero que el éxito es algo muy personal. Y si yo me planteo varias metas y varias metas las he logrado alcanzar como empresario, como gente que ha hecho una empresa, un comercio, un negocio, yo me considero un empresario exitoso. Si usted pudiera iniciar un negocio, o los mismos negocios, pongámoslo a Supercable ahora, desde cero. A propósito, perdón, que no tiene nada que ver con un empresario que tenga dinero, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver. Exactamente, no. Cuando tú logras una meta, ya lo demás, te digo, viene por añadidura, pero no tiene nada que ver con alguien que tenga o no tenga dinero. El éxito no está y no se mide en la cantidad de dinero que tienes en una chequera o en tu bolsillo. Como le iba diciendo, si usted pudiera iniciar una empresa, o la empresa de Supercable mismo, desde cero, que usted olvídese que tiene todo esto, que nada, no tiene nada, pero sí tiene ya esa experiencia, el cerebro, el conocimiento, ¿usted cómo creería que fuera? Yo te diría que no tendría miedo, que volvería a hacer lo que he hecho. Y ahora con más conocimiento, como te dije hace un rato, que he aprendido de ti. Cómo se estructura una empresa, la tenemos. Yo te digo, la estructura que ahora la tenemos en esta empresa, tú la puedes aplicar a cualquier estructura de cualquier tipo. Y te va a funcionar. Te va a funcionar porque te va a funcionar. No hay otra. O sea, si tú me dices a este momento, tienes cero de capital, tendré que ir a buscar. Si tengo un banco y tengo una casa, bueno, la pondré de hipoteca a la casa, me darán un crédito y con eso formaré un proyecto. Y veré cómo lo hago y tengo la estructura y cómo hacerlo. Si no, veré cómo traigo inversionistas inicialmente, ¿no? Pero tengo las herramientas. Yo creo que
he aprendido a lo largo de estos 50 años de vida muchas cosas y no tengo absolutamente nada, ningún miedo en emprender de nuevo, ¿no? Así, en este instante no tengo absolutamente nada. Solamente pedimos a Dios que sigamos con salud, con fortaleza para poder seguir adelante. Del otro, no hay por qué tener miedo. Y ahí concuerda con algo con lo que dice el CEO de Walt Disney. Él dice, vacéenme todas las cuentas, quítenme todas las casas, quítenme todos los carros, déjenme las cuentas en cero, pero no me quiten el equipo de trabajo y les armo otra igualita. Y mejor. Y mejor. Claro que sí, porque eso es otra de las cosas que he aprendido mucho. Y hoy día nomás conversaba con un amigo sobre eso exactamente, sobre los equipos de trabajo. Muchos de los fracasos que tenemos o que tiene la gente que hace empresa es no rodearse de las personas adecuadas. Y no es falla de ellos, es falla de uno que está haciendo cabeza, de no tener esa capacidad de poder primero captar esa gente y luego mantener esa gente, que es lo más duro todavía, ¿no? Entonces eso es muy importante lo que tú dices. No me quiero comparar por supuesto, con ningún CEO del mundo, sobre todo con la calidad del CEO de Disney, pero realmente tiene mucha razón. Si tú no tienes un gran equipo de trabajo que forman parte de tu empresa, que son, además del cliente, socios tuyos, tu empresa fracasa. Así es, y como dice, el activo más importante de una empresa no es la oficina si es que te la compraste, no es el carro si es que te lo compraste, no son ni siquiera los clientes que te vienen y te generan ingresos. El activo más importante es el talento que tiene esa empresa, porque si tú no estás rodeada, como usted dijo, de buenas personas, es imposible crecer como hemos crecido, es imposible, porque te tocaría estar amarrado ahí a esa empresa Catacocha que no te deja crecer, si no estás tú no crece. Lo primordial, y eso es un consejo que yo le puedo dar. Tal vez no soy todavía el más exitoso que pienso hacerlo, pero un consejo que puedo dar: antes de empezar un emprendimiento, antes de empezar una empresa, de formar una empresa, primero formar el equipo de trabajo, primero ver qué gente va a operar esa empresa, y de ahí sí conseguir el financiamiento, conseguir todo lo demás. Así lo hicimos. Sí, así es, y yo creo que ahora en este nuevo proyecto y se fue más fácil. Lo hemos hecho así, y yo estoy seguro, aquí, de frente a esta cámara, que este proyecto también va a ser exitoso. Así es. Tiene que serlo. Estamos rodeados y hemos aplicado las mismas cosas que aplicamos en Catacocha en un año, que hemos aprendido, las aplicamos acá, y en un mes estamos consiguiendo también, o sea, no estamos operando, pero yo siento que ya estamos consiguiendo grandes cosas también igual, incluso nos rodeamos de buena gente. Yo creo que el equipo que hemos contratado es demasiado bueno, ya sabemos cómo actuar, ya sabemos cómo operar, y también yo creo que ese negocio va a ser exitoso definitivamente. Como decía, ¿y cómo definirías a una persona con éxito? Más a fondo, ¿cómo se definiría una persona exitosa? Yo le voy a dar mi concepto. Yo creo que el éxito pleno, el éxito completo no existe. Es imposible llegar y decir tú en este momento aquí y pararte ahí y decir yo soy exitoso. O sea, el éxito pleno no existe, porque todavía estamos en un emprendimiento nuevo. Por supuesto. El éxito pleno no existe. Existen momentos de éxito que tú logras, que las metas consigues y logras, pero el éxito pleno no existe. Existe el crecimiento constante y las metas constantes que tú vas cumpliendo, pero nunca vas a llegar al éxito completo. Bueno, entonces me da la razón, porque al contrario, te lo digo entonces, una persona que tiene éxito es una persona que alcanza metas. Sencillo. Y eso es paso a paso, porque las metas no se acaban nunca. Hoy tienes esta meta, tuvimos una meta de tener la radio, de tener radiocomunicación, de tener Supercable Macará, de tener Supercable Catacocha, de tener la primera empresa que se dedicó a dar mantenimiento de computadoras. Pero son metas que se fueron cumpliendo, entonces fueron éxitos, como tú dices, momentos de éxito, pero que se acaban cuando ya se llega, ¿no? Lo más difícil, mantenerse allí y luego buscar otras nuevamente. Entonces al éxito se lo definiría como el crecimiento constante. Totalmente. Una persona exitosa es la que está creciendo constantemente en su vida. Y una cosa fundamental para eso, que va de la mano, es la capacitación constante. Si tú no te capacitas constantemente, no puedes ser exitoso constantemente. Ese es mi lema. Si
y yo lo dije también en un video, si tú tienes un puesto de helado, si tú tienes venta de ropa online, si tú lo que quieras que estés aprendiendo, pero dentro de ese emprendimiento no estás capacitando y no estás aprendiendo, no eres emprendedor. Finalmente no se puede considerar emprendedor una persona así, que no crece, que si tú quieres crecer el negocio, primero tienes que crecer tú como persona, si no es imposible que ese negocio crezca. Claro, y lo otro que va, o sea, no solo de capacitación, porque hay mucha gente que sabe mucho, pero no tiene negocio. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si ya tienes la capacidad, Llevarla al mercado. ponla en ejecución. Eso es lo otro. Ahora sí, ¿qué se puede opinar de la educación en la actualidad? Bueno, es uno de los grandes retos de esta área del mundo como es Sudamérica. Realmente la educación, y ahora en estos 6 últimos meses la dejó a descubierta la pandemia. Muy mala. Un sistema que tiene que reinventarse, que tiene que ir acorde a lo que son ustedes. Son gente que realmente tiene una capacidad increíble, ¿no? Y muchas veces las escuelas, los colegios, las universidades, hablemos más bien de las de la universidad, porque yo creo que en la escuela, en el colegio, personalmente yo defino al colegio, no sé cómo se llamará en otros lugares, el colegio aquí es después de la básica, ¿no? En Ecuador. Ese es el momento más lindo de tu vida. No, yo creo que los momentos inolvidables son ahí en el colegio. Y la parte anterior, que es la parte básica, la formativa, la primaria que se llamaba acá, es simplemente el área donde tú creces como ser humano y te relacionas. Y aprendes a leer y a escribir. Y algo de matemáticas. Pero realmente la falla fundamentalmente es tema universidades también acá. Yo lo viví. La parte educativa yo lo viví. Cuando yo salí de aquí, de Macará, no es por echar flores ni nada, era uno de los mejores alumnos de mi colegio. Pero cuando fui a la universidad, no era absolutamente nadie. Entonces los desniveles educativos que hay en este país son increíbles, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un chico de una provincia tan alejada ir a la capital? Inmediatamente es fracaso, como tú lo llamas, ¿no es cierto? Y claro, yo tuve que perder un año. Lo tuve que hacer. Pero, nuevamente, ahí está mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Sacar una carrera y reinventarme. Ahora, pero el tema es ahora la educación. Si realmente los gobiernos, los estados, no van a la par con el cambio de mentalidad que tienen ustedes los jóvenes, muchas veces, yo estoy seguro que las universidades de aquí en adelante van a tener pocos estudiantes. Ustedes van a escoger otra vía de cómo preparar. Y ya está pasando. En Estados Unidos está pasando eso. Están los cursos MOOCs, que son cursos específicamente puntuales. Digamos, tú quieres aprender lo que nosotros estamos haciendo, tú quieres aprender a programar un ONT, un curso puntualmente de eso, donde solo te enseñan a aprender a programar un ONT, porque la verdad sí veo huecos, veo muchas fallas. Yo lo viví, el sistema universitario, demasiados huecos para lo que va el mundo. O sea, no se dan cuenta, en realidad no se dan cuenta a la velocidad que está avanzando este mundo. El mundo está avanzando a una velocidad pero terrible, una velocidad que muchos le llaman una velocidad exponencial. Sí. Y las universidades siguen siendo las mismas de hace 10 años. Sí, acuérdate que uno de los planteamientos, pasando al tema político de aquí, cuando tuve la oportunidad de ser candidato, yo decía, aquí no necesitamos universidades físicas, aquí en Macará no necesitamos grandes edificios, no, necesitamos una infraestructura tecnológica para darle la oportunidad a esos jóvenes que se capaciten con las carreras que ellos quieren, con los profesores que ellos quieren. Y a eso debe entender una universidad. Una universidad debe ser ya de este tipo, ya no es una universidad de construcciones, ¿no? Debe ser una universidad, como tú dices, de opciones, de dar la cantidad de opciones a los jóvenes para poder, sobre todo, salir en muy poco tiempo a producir. ¿Qué es lo que necesitamos realmente en todos los países en Latinoamérica? Para poder salir de la pobreza lo que necesitamos es producir. Y la universidad es fundamental, es un apoyo, pero
fundamental para eso. Y si fracasa la universidad, si no tenemos profesionales preparados, aptos para salir de allí a ponerse en un negocio, un comercio, una empresa, ¿a qué estamos abocados, no? Y es un problema grave porque en realidad hay que ser realista. La universidad no te vota emprendedores. La universidad no te vota emprendedores, como le dicen, te votan buenos empleados. Porque lastimosamente ahora el estatus social, tú vas a la universidad y no vas por el conocimiento que te da la universidad. Vas para sacar tu papel, claro, y venir aquí a la gente o al país a decir, mira, tengo título, denme trabajo. Es para lo único que te sirve. Sí, yo tenía un concepto, no sé si válido o no, pero que el título lo único que te sirve es para buscar un empleo público. Claro. ¿No? Porque muchas veces, y en la parte privada, no vemos, y ahora ya no vemos títulos. Y yo lo escuché en un podcast que decían, la universidad es para gente, como lo hablábamos, es para gente que no tiene objetivos y metas en su vida. Porque si tú tuvieras un objetivo y una meta clara en tu vida, en realidad no necesitas la universidad para poder cumplir esa meta. Hablamos del internet. O sea, yo he aprendido más en 2 cursos que me han costado $500, que lo seguí en línea, que en un semestre de universidad que me costó $4,000. Sí, sí, es cierto, pero también hay que darle su lado bueno. Hay un lado que no es simplemente para emprendedores, por ejemplo, el tema investigación, el tema científico, ¿no? Si no hubieran este tipo de personas que se preparan en las universidades, tampoco pudiera avanzar la ciencia como avanza, ¿no? Entonces, también cumplen su función principal en ese aspecto. Pero estamos hablando de la parte de emprendedores, y a eso es lo que yo llamo que ahí todavía la universidad está fracasando mucho, ¿no? Tiene que cambiar su estructura para que los estudiantes, los jóvenes puedan salir desde allí. Yo creo que primeramente las carreras deben ser más cortas, ¿no? Como tú dices, tener conocimientos más específicos. Si uno busca una ingeniería, yo creo que en 3, 4 años podría salir. Pues yo me demoré 6 años en una carrera, más 1 año de tesis, ¿no? Y que te ponen materias de relleno que no, en realidad... Correcto, y los recursos económicos que tú puedes optar y gastar en 7 años, ¿no? En arriendo, alimentación, todo eso son inmensos cantidades de recursos. Toda esa concepción tiene que cambiar la universidad para poder ser, si se quiere, de una forma más apta para que puedan generar empleo más rápidamente. Y llegando al punto, entonces, ¿qué consejos le daríamos a un joven recién graduado del colegio? Chuta, esa es una muy buena pregunta, y tú sabes que ahora lo estamos viviendo aquí en familia, ¿no? Como siempre, cuando terminamos el colegio no sabemos por dónde ir, no sabemos qué carrera tomar. Yo creo que realmente uno de los mayores objetivos ahora en este tiempo, y el reto más importante para ustedes que me están escuchando, jóvenes que acaban la universidad, el colegio, fundamentalmente es saber otro idioma. Eso te va a abrir muchísimas puertas. Especialmente el inglés. Y sobre todo el inglés, ¿no? Entonces, y el inglés, o ahora el mandarín chino, que tú sabes que es una de las potencias a nivel de comercio mayores del mundo. Entonces, si ahorita no sabes qué estudiar, dedícate a estudiar un idioma nuevo, el que sea, fundamentalmente inglés, ¿no? Y el solo hecho de que hagas eso, ya te va a abrir una puerta. Es un consejo, o sea, un consejo, no lo había escuchado, pero es un consejo demasiado bueno porque lo estoy viviendo. Y como usted sabe, a mí me gusta leer harto. Los mejores libros los tienes están en inglés. O sea, si uno en verdad hace eso y se pone a estudiar inglés, y no solo para leer libros, o sea, tú aprendes a hablar inglés, y estábamos hablando del networking. Por supuesto. Puedes conseguir grandes amistades, puedes conseguir grandes empresarios que te pueden abrir muchas puertas. Y también, pues, obviamente, el mandarín. Como estamos viendo, usted quiere importar muchas cosas de China. Si usted pudiera, nos pegáramos un viaje a China, y si pudiéramos hablar mandarín, tuviéramos un networking, y sin saber estudiar nada, sin al haber contrario, verás, título. la gente de China habla mucho inglés. La gente de China, tú llamas o te contactas con ellos y te responden en inglés. Entonces, uno de los pocos, a lo mejor no me gusta dar muchos consejos, pero de las recomendaciones que puedo dar,
es seguir otro idioma. Eso te va a abrir muchas puertas inicialmente, pues si no lo tienes todavía una meta clara, un objetivo claro, una aptitud por donde decantarte para poder estudiar algo, ¿no? ¿Y usted le recomendaría a un joven recién graduado asistir a la universidad? Bueno, si es que es una meta, un objetivo de él, sí, yo creo que con todas las falencias que tiene y todo eso, y si se puede lograr, sobre todo las carreras cortas. Yo fui uno de los que estudió, como te digo, 6 años, y no creo que se compadezca hoy por hoy gastarse 6 años de tu vida. En este mundo que va... Que tan acelerado va, cuando tienes la oportunidad de hacerlo lo mismo en 2, 3 años. Ahora con una tecnología y luego puedes aprovechar para sacar una maestría, especializarte en algo. Y sobre todo, miren, a los jóvenes, leer un poco sobre las carreras del futuro. Lo que les digo yo también, aprender a utilizar el internet para eso, por ejemplo, ¿no? Ya mucho juego, mucha diversión, mucho video, mucho video en TikTok, ¿no? Aprovechar esas redes para, por ejemplo, lo que te digo yo, investiguen cuáles son las carreras del futuro, de aquí a 5 a 10 años. Podemos decir 2, Big Data, programación. Big Data, inteligencia artificial, todo lo que es reconocimiento de audio, de voz, ¿no? Software mismo, ¿no? Son carreras que aquí a 5 a 10 años siguen vigentes y van a seguir vigentes mucho más todavía, ¿no? Y eso es lo que yo hablaba, o sea, viene también algo muy importante. Yo hablaba en mi podcast anterior de que la gente debe ir debe patinar donde va a ir el disco, no donde está el disco. O sea, nosotros debemos ver al futuro, como lo hicieron muchos. Como puedo poner un ejemplo, Steve Jobs con Apple. Apple viene de una empresa que es de ordenadores, de PC, y el mercado estaba copado por Nokia. Pero Nokia no era un celular, no lanzaba celulares con acceso a internet. No lanzaba celulares con acceso a internet. Entonces ya estaba apareciendo internet en ese tiempo en el mercado. Y Apple y Steve Jobs se dio cuenta de eso. Y lanzó celulares con acceso a internet. Esa es la innovación. O sea, y ahorita como yo lo dije, y es una pregunta, ¿el iPhone es un ordenador o es un móvil? ¿Para qué lo utilizamos más? ¿Para hablar por teléfono o para seguir en redes sociales, para descargar aplicaciones? O sea, él apuntó donde va a ir al futuro. Y ese es un gran consejo. Nosotros debemos ver hasta dónde va el disco, dónde va el futuro. Y esas son las carreras innovadoras. Claro, sobre todo eso. Esa es las recomendaciones que yo les podría decir, ¿no?, a los jóvenes. Y la última pregunta para terminar este podcast. ¿Qué tan culpable es el papá del éxito de un hijo? Yo creo que sí tiene mucha responsabilidad. Porque fundamentalmente, y esto es por estudios biológicos, que el cerebro del niño capta mucha más información en los primeros 5 años, en toda su vida. Entonces, cuando tú puedas llenar ese gran recipiente llamado cerebro de un niño, con sobre todo principios, ¿no? Yo creo que esa es la forma que uno puede marcar el éxito de una persona y sobre todo de un hijo, ¿no? Cuando tú vacías principios en ese cerebro, lo demás, la vida te lo va dando, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes el principio del respeto, de la honestidad, de la capacidad de trabajar, cuando tú tienes eso, ya realmente lo demás. Y lo otro que les decía a ustedes, con tu mamá siempre, otra de las grandes funciones como padre es enseñarles el bien y el mal. Muchas veces eso es subjetivo, ¿no? Muchas veces eso es motivo de muchas discusiones, lo ven mucho desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de fe y todo eso. Pero cuando te enseñamos la diferencia entre el bien y el mal, yo creo que estamos adelantando un paso muy grande en el éxito de las personas. Sí, tenemos mucha responsabilidad. Y yo lo voy a decir desde el punto de vista de hijo, en cambio, porque yo todavía no soy papá. Y yo creo que el 90% de mi éxito es gracias a usted. A todas las enseñanzas, ya sean duras, suaves, que usted me ha dado,
si yo no hubiera pasado por lo que yo pasé en mi vida, o sea, no hubiera logrado nada de lo que logré ahora, nada, pero ninguna cosa. Porque cuando usted me dejó solo en Loja, usted tomó la decisión de dejarme solo en Loja, yo sé que la tomó dolido, pero usted sabía cuál era lo mejor para mí. Y si usted no hubiera estado en ese momento, mi mamá es un poco más débil. Mi mamá quizá me hubiera seguido apoyando y todo, pero si no hubiera estado usted y no me hubieran dejado solo en ese momento para yo vérmela solo, no hubiera creado autoestima, no hubiera sabido cómo es levantarse y decir y despeinarse un poco y decir, a ver, estoy haciendo mal, lo voy a hacer bien, tengo que remediar todos mis errores. Ahí es cuando en verdad uno crea esa necesidad, cuando se queda solo, cuando en verdad uno lo dejan solo. Y ahí en esos momentos es donde uno crea autoestima. Y yo creo que usted ha acertado mucho en el crecimiento mío. Y en los momentos que yo he llegado a trabajar con usted, yo creo que lo he absorbido ya casi todos los conocimientos que usted tiene. Por eso es que voy tan adelantado como usted me está viendo, voy tan apresurado en conocimiento y cada vez voy más y más y más. Y yo creo que sí, el papá, y si ustedes como hijos tienen un papá que ustedes lo ven, que lo consideran exitoso o ha logrado algo en su vida, péguensele a él, conversen con él, compartan tiempo de valor con él. Si no tienen un papá así, tal vez su mamá, tienen un tío, tienen un amigo, usted, el que quiera, péguensele, aprendan de él, trabajen gratis para él, porque tú cuando vas a trabajar no tienes que hacerlo por dinero, tienes que hacerlo por conocimiento y cosas que te van a servir a ti y te va a servir de un gran mentor. Y por último, ¿qué consejos le podríamos dar porque este podcast va dirigido y quiero que vaya dirigido para gente que no se decide a emprender todavía? ¿Qué consejos se les puede dar? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, yo quisiera dar un concepto de la pregunta anterior y se los voy a dar porque todavía tengo que cumplirlos, no sé si lo lograré alcanzar. Yo creo que, mira, aparte del éxito que uno pueda tener como empresario o no lo pueda tener, el mayor éxito que tiene que dejar uno para la sociedad son sus hijos. Entonces, el mayor éxito de una persona es qué calidad de hijos vas a entregar a la sociedad. Y acuérdate que tenemos una niñita de 7 años todavía. Entonces tenemos mucho por trabajar todavía. Así que a los padres, tome esta recomendación muy en serio. Y hágase esa pregunta. ¿Qué calidad de hijos estamos entregando a la sociedad? Y ahí sí puedan a su interior decir, ¿tenemos o no tenemos éxito? Finalmente, a la pregunta que has hecho, pues, nuevamente recopilar todo lo que hemos dicho y a la gente que quiere emprender, que no tenga miedo, siempre y cuando se capacite, ¿no? Aprenda. Todos los días dedíquese a aprender algo nuevo, en lo que sea, en la rama que sea, en la aptitud, en la actitud que tengan, pero siempre aprender. Cuando tú tienes los conocimientos necesarios, lo segundo es arriesgarse. Y arriesgarse no quiere decir botarse a un abismo sin paracaídas, pero estás aprendiendo, ¿no? Aprender significa montarte de todas las herramientas necesarias para lanzarte al abismo y saber qué hacer. Y luego de eso, pues, cada tropiezo que se tenga que tener, tomarlo como un aprendizaje más. Y luego sí, impulsarse para que en el siguiente meta y objetivo vaya mejor. Y de seguro les va a ir mejor. Yo creo que con eso hemos conseguido dar algunas recomendaciones, algunas cosas, algunas ideas en este podcast, ¿no? Bueno, yo creo que ese fue el resumen de todo este podcast. O sea, primero, cambiar el miedo por conocimiento. Después, cuando tengas el conocimiento, tomar el riesgo. Una vez que hayas tomado el riesgo, te van a pasar muchas cosas, porque es así. Cuando tú estás aprendiendo, emprendiendo algo, empezando algo, vas a llevar muchos fracasos. Tomar y ver el lado bueno del fracaso. Y nunca sentirte que ese fracaso va a terminar contigo emocionalmente, como ya lo hemos dicho, usted se paró de algo muy fuerte y ser siempre resiliente. Yo creo que esos son los mejores consejos que les podemos dar. Y si este podcast le llegó a uno,
a una persona que le haya llegado, le haya marcado, yo creo que ya estaremos haciendo un buen trabajo, ya hemos logrado algo, porque esa persona que le llegó ya va a tener un pensamiento diferente y puede llegar y conversarlo con otra, y la otra también le puede llegar y podemos causar un efecto en cadena, como ya lo he dicho. A una persona que le hayamos llegado, ya estaremos haciendo un buen trabajo.